a todos, mi nombre es Natalia Euez, soy investigadora postdoctoral en el AMBILAB en la Universidad de La Laguna, aquí en Tenerife, y siguiendo con las masterclass que la Fundación Palar nos ofrece a través de su canal de YouTube, hoy os voy a hablar sobre este proyecto que dirijo, que investiga el origen de la domesticación animal y el origen del pastoralismo montado en Asia Central, focalizado en el país de Mongolia, un país en el que llevo trabajando como geoarqueóloga desde 2014. Y es un proyecto en el que, además de la Universidad de La Laguna, tenemos colaborando investigadores de otras entidades, como por ejemplo el Institut Català d'Arqueologia Clàssica, la Institució Milà Fontanals de Barcelona, la Western Kentucky University de Estados Unidos, el National Museum de Mongolia en Ulaanbaatar y la Universidad de Oulu en Finlandia. Bueno, Mongolia es un país del Asia Central que limita al norte con Rusia, la zona de Siberia, y al sur con China. Es un país con una extensión de terreno enorme, más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados, pero con una población muy baja de densidad, un poco más de 3 millones de habitantes, y en cambio con una densidad de población de cabezas de ganado de más de 70 millones. La mitad de su población depende directa o indirectamente de la economía del pastoreo para su subsistencia, y la cobertura vegetal del país se caracteriza por tener menos del 2% de la superficie cultivable, mientras que solamente un 10% son bosques. Los pastores en Mongolia tienen rebaños mixtos. No se dedican a explotar una sola especie, sino que los rebaños suelen componer de diferentes especies: vaca, oveja, cabra, caballo, yak, especialmente en la zona central y noroeste de Mongolia, y en el sur también tenemos camellos, especialmente en las zonas semidesérticas o más hacia la transición del desierto del Gobi. El clima es continental extremo, con inviernos muy largos, inviernos muy fríos, con temperaturas que pueden llegar a los menos 50 grados, y los veranos son cortos y cálidos. Durante los veranos se concentra la estación de lluvias, que igualmente está mal repartida y es en general baja. El promedio es bajo, menos de 300 milímetros anuales, y en zonas más semidesérticas o incluso desérticas menos de 50 milímetros al año. Además, comentar que el fenómeno del sud es una variable muy importante. Son esas severas tormentas invernales que ocurren periódicamente. Ahora mismo los últimos 3 eventos han ocurrido cada 5 años, pero solían ocurrir cada 10 años. Se cree que es el cambio en el clima o el cambio climático que está acelerando la aparición de estos eventos con más recurrencia. Estos eventos son muy fríos, son tormentas que pueden llegar a diezmar hasta una tercera parte de los rebaños en una región determinada. Hay pastores que han perdido la totalidad de su rebaño. Se alcanzan temperaturas de menos 70 grados y por lo tanto los animales mueren de frío. La adaptación que nos interesa a estas variables ambientales extremas es precisamente la movilidad que los pastores mongoles utilizan para conseguir mejores pastos para sus animales. La movilidad se da durante los meses de primavera y verano, especialmente. Suelen ser anualmente entre unas 3 y 4 veces al año. El único momento en el que los pastores están en un mismo lugar son durante los meses de invierno, y es el único momento en el que los animales están estabulados, en los que están en los corrales. Durante el resto del año, primavera, verano, otoño, los pastores se van moviendo buscando mejores zonas de pasto. Se trata de un pastoreo montado, no es el pastoreo a pie, sino a caballo, y es un pastoreo que no se ayuda de perros, sino de los perros que tienen las familias, normalmente entre 2 y 3 perros son de guarda, para guardar el ganado cuando en las noches están pendientes de los ataques de carnívoros, posibles depredadores o en el lobo, especialmente en las zonas del norte del país. Y bueno, hay una distribución también en el trabajo. El hombre es el que se encarga del pastoreo durante todo el día, de mover los grandes rebaños, pero las mujeres y los niños también se encargan
de mover a veces los pequeños rebaños, sobre todo las madres lactantes y sus crías, aquí como en este vídeo que os he puesto. Y además la mujer es la encargada del procesamiento de los productos lácteos y en cambio el hombre es el encargado del procesamiento de los productos cárnicos, de la piel y de la lana. Bueno, la movilidad sabemos que ha disminuido, especialmente durante este último siglo. Los pastores a los que hemos hecho entrevistas de más de 55 o 60 años nos comentan que ellos antes se movían durante 6, 7, 8 veces al año. En cambio, ahora los pastores que tienen entre 20 y 50 años nos comentan que sí que se mueven solamente entre 3, 4 veces. Debido a cambios en la estructura fronteras sociopolíticas, cambios sobre todo en el sur del país con el problema de la industria de la minería china que está ocupando zonas de pastos, por lo que hace desplazarse a pastores hacia el norte del país y no hay tanto terreno en esa zona como para albergar toda esa población de cabezas de ganado, por lo que también se está generando un problema de sobrepastoreo. Pero bueno, a pesar de esta disminución de la movilidad nómada, los desplazamientos estacionales siguen siendo la estrategia básica del pastoreo seminómada mongol. Es un estilo de vida que, a excepción del periodo de colectivización soviética entre 1924 y 1990, donde se obliga a los pastores a vivir en granjas mediante subsistencias de agricultura intensiva o pastoreo intensivo, ganadería intensiva, que no funcionó. Es un modo de vida que no ha variado desde al menos hace 6 milenios. Y bueno, y por esto es tan interesante para los arqueólogos, que nos interesa saber el por qué se ha mantenido este modo de vida durante tanto tiempo, qué es lo que lo originó, fueron causas climáticas o no, y el origen de cómo llegó la domesticación animal a Mongolia. Y bueno, ahora vamos a hablar pues de lo que conocemos en la arqueología de Mongolia, de lo que trata el proyecto y de las técnicas que vamos a aplicar en el proyecto y lo que llevamos haciendo durante todos estos años que llevamos trabajando en el país. Aquí pues tenéis lo que sería la secuencia cultural de la prehistoria en Mongolia, y que os he puesto desde el Neolítico hasta la Edad del Hierro final, cuando aparecen los primeros imperios con el Imperio Xiongnu y cuando comienza a establecerse la ruta de la seda. Para este proyecto y personalmente para mi investigación, el periodo que más me interesa es ese momento en el inicio de la Edad del Bronce hacia esa transición de la aparición de los primeros imperios. ¿Por qué? Porque la Edad del Bronce en Mongolia, como veis aquí, que abarca desde 3000 a.C. hasta 700 a.C., es un periodo de gran interacción social. Hay importantes transformaciones. Por ejemplo, es en este periodo cuando se va a dar la transición a la ganadería a través del desarrollo del pastoreo montado. Es cuando se pasa de una sociedad de cazadores-recolectores a una sociedad de pastores. Gracias también a la aparición de la domesticación del ganado, y la domesticación del caballo también se va a dar en ese momento de la transición hacia la Edad del Bronce, que curiosamente se da unos 900 años después de la domesticación de los otros animales, de cabra, oveja y vaca. Bueno, pues de hecho, como veis aquí en este esquema de esta publicación, tenemos diferentes cosas pasando según la región de Mongolia. En el oeste de Mongolia y el este de Mongolia tenemos diferentes culturas que duran diferentes periodos de tiempo, entonces es un momento muy variable, con muchas incógnitas de lo que no conocemos todavía muy bien de modo más preciso qué está pasando en cada lugar de Mongolia.
Como veis aquí, ya a finales de la Edad del Bronce van a aparecer lo que se llaman los complejos funerarios ceremoniales, Deer Stone Hirik-Sur, llamados también para abreviar DSK, de los que se conoce muy poco sobre su organización social. Hirik-Sur es este monumento, es este montículo de piedras que tiene una variabilidad muy grande, puede ser muy pequeño, puede ser muy grande, puede tener o más o menos estructuras asociadas. Estos cambios sociales o la aparición de monumentos funerarios se hipotetiza que pues, son los que propician la desigualdad social y la aparición de los primeros imperios nómadas a finales de la Edad del Hierro, como el Imperio Hunnu o llamado Xiongnu en chino, y al que sucederá el Imperio Túrquico, después el Uigur, el Kitán y finalmente aparecerá el Imperio Mongol de Chinggis Khan o Genghis Khan, como conocemos en Europa, cuando se unificarán todas las tribus nómadas bajo su mando. El desarrollo de esta cultura DSK durante la Edad del Bronce sugiere un importante vínculo entre la aparición del pastoreo montado nómada y estos complejos mortuorios. Las comunidades nómadas, que a partir de ese momento adoptaron el caballo como el elemento principal para sus desplazamientos, van a ser las encargadas de articular el territorio y de construir un paisaje cultural basado en esta construcción de grandes monumentos funerarios. Como os comentaba, el Hirik-Sur, que es este montículo de piedra que os he señalado antes, es el elemento monumental más destacado. Están compuestos por un montículo central de piedras que cubre una cámara funeraria en la que normalmente tienen los restos de un solo individuo humano. Este montículo tiene un promedio de unos 10 metros, aunque como os comento puede ser más pequeño o puede ser mucho más grande, y está rodeado por un perímetro exterior de piedras planas en forma de círculo, rodeando lo que sería el Hirik-Sur, o también en forma cuadrangular. Adyacentes a estos grandes montículos aparecen otras estructuras específicas de menor dimensión. Unos son los círculos de piedras que tienen entre 1 y 2 metros que contienen en su interior huesos quemados de animales domésticos. En su mayoría son animales caprinos, pero a veces también se han encontrado de bovinos. Y otros tipos de montículos de piedra de unos 2 o 4 metros de diámetro. En su mayoría se entierra una cabeza de caballo que a veces también va acompañada de los cascos y del cuello del animal. Estas estructuras se observan aquí en la fotografía. Por ejemplo, aquí tenéis el pequeño círculo, lo que se llama el Stone Circle, que es el pequeñito que os he comentado. Después tenéis otros grandes que son los que donde se entierran las cabezas de caballo, los Horsehead Mounds. Y además aparecen en este momento también otro tipo de monumentos, que son estas estelas, que están grabadas con motivos sobre todo del ciervo, ya que el ciervo es un animal sagrado, y también figuras que simbolizan la luna, el sol, etc. Aquí tenéis otro ejemplo de otro Hirik-Sur, que sería este montículo. Este es un poco más grande que el anterior, también con un perímetro rodeado de piedras. Los estudios de los complejos de DSK se han centrado sobre todo en conocer las fechas y el modo de construcción de los monumentos, para comprender pues, la demografía, la movilidad y las redes regionales que conectaban las diferentes tribus nómadas. Pero aún hay muchas preguntas sin responder. No sabemos si fueron construidos de una sola vez, en un solo evento, recurriendo a grandes redes regionales, o sea, grandes grupos de diferentes tribus se reunían y construían este monumento, o tuvo el clima algo que ver con el movimiento o la aparición del pastoreo y que se comenzaron a construir estos tipos de monumentos, qué tamaño tenían las comunidades involucradas en su construcción, dónde y cómo vivían cerca de los Hirik-Sur, vivían lejos de los Hirik-Sur. Las posibles respuestas a estas preguntas nos suscitan diferentes implicaciones socioculturales, aunque todas comparten una misma certeza. La
amplia distribución de estos monumentos sugiere que hay un conocimiento compartido entre todos los individuos y comunidades nómadas, lo que nos indica un cierto nivel de intensificación y complejidad sociopolítica hasta ese momento desconocido. Pensad que venimos de un momento de cazadores-recolectores que comienzan a hacer prácticas de pastoreo y de repente, en ese preciso momento de la Edad del Bronce, aparecen estos complejos funerarios de los que no sabemos muy bien cómo era la organización social que los construyeron. En el proyecto que presentamos a la Fundación Palar y en años anteriores, lo que a nosotros nos interesa mucho es investigar todo este surgimiento de prácticas culturales durante la Edad del Bronce, porque además coincide con ese momento en Mongolia Interior, donde tenemos ya comprobado que se da el evento megatérmico del Holoceno, que en Mongolia Interior, como os pongo aquí, abarca desde entre 8.000 y 4.000 años antes del presente. Y en la Edad del Bronce se da en 4.500 años antes del presente. ¿Tiene relación o no tiene relación? Este complejo evento megatérmico lo veremos reflejado cuando excavemos yacimientos en Mongolia. Todavía no se ha comprobado y eso es una de las cosas que nosotros queremos investigar. Bueno, pues para que os hagáis una idea un poco del tamaño tan enorme que puede llegar a tener un complejo Hirixur, aquí tenéis una imagen desde el espacio, una imagen de satélite de la zona de Hanui, donde tenemos complejos Hirixur tan grandes como este. Veis el montículo central y rodeado de todas las estructuras adyacentes. En este caso se cuentan a cientos, pero bueno, hay de varios tamaños. En diferentes regiones de Mongolia podemos encontrar, como os he enseñado, esas fotos de Hirixus más pequeños y en otros casos pues Hirixus que son complejos realmente monumentales y de este tamaño. El problema principal que tenemos los arqueólogos que estudiamos el pastoralismo en la prehistoria de Asia Central es la dificultad de encontrar los espacios de habitación, dónde vivía la gente, ¿no? Evidentemente, primero porque son nómadas, no tenemos estructuras construidas, por tanto es difícil detectarlas a simple vista, y segundo porque viven en espacios abiertos, no son habitaciones en cueva, y por tanto la preservación que vamos a tener durante miles de años con toda esa erosión en este clima tan extremo, pues va a hacer que esas superficies estén erosionadas y también no se hayan preservado también. Lo que nosotros nos interesa es saber dónde vivía la gente, localizar esos campamentos nómadas, porque la representación que tenemos de las sociedades prehistóricas en ese momento, la Edad del Bronce, inicios de la Edad del Hierro, es una representación parcial. Prácticamente toda la información que tenemos de la prehistoria en Asia Central y en Mongolia especialmente proviene de información obtenida de excavaciones arqueológicas de monumentos funerarios. Además de evidentemente de las tipologías cerámicas o de la tipología lítica, pero los monumentos funerarios, como todos sabemos, no son una representación global de la sociedad del momento, sino que es una representación parcial. Normalmente pues ahí lo que vamos a encontrar es una persona de la élite enterrada, o una persona o un individuo con un valor simbólico especial para la sociedad, pero no es la representación cotidiana del día a día. Entonces, por eso nosotros en el proyecto lo que queremos integrar es como una visión multidisciplinar en la que podamos localizar esos campamentos nómadas para saber más sobre la vida cotidiana de esas sociedades que ocupaban la estepa en ese momento. Para que os hagáis una idea del tipo de paisaje en los que trabajamos, pues este sería la estepa central de Mongolia. Como veis, grandes espacios abiertos en los que no hay estructuras, aparte de los comentados monumentos. Después tenemos otro tipo de paisajes más de alta montaña. Estos normalmente son esto es la zona de Suhangai, en el noroeste de Mongolia, en los que trabajamos entre 1.500 y 2.000 metros de altitud. Como veis, son siempre grandes extensiones de terreno, los pastores se mueven en toda esta estepa
diferentes zonas y diferentes ecosistemas. En el sur de Mongolia tenemos este otro tipo de paisajes, un desierto rocoso. El desierto del Gobi en Mongolia no es un desierto de dunas, es un desierto de este tipo, rocoso. Es un desierto frío y muy agreste. Pero hay algo que se repite, aparte de los monumentos, que se repite en todos los lugares, en todos los ecosistemas a lo largo de todo el país. Y estos son los gers y los corrales de invierno. Los corrales de invierno, los campamentos de invierno, donde los nómadas actuales corralan a sus animales. Y como os comentaba antes, sabemos muy poco sobre los lugares donde vivía la gente, y esto es lo que a mí me llama la atención. Si un pastor acumula durante 5 meses sus animales en un recinto, todo lo que se genera de materia orgánica proviene de esos excrementos que quedan acumulados en el sedimento durante centenares y miles de años. Si os fijáis aquí en esta fotografía, esto es un corral, mirad la escala de nuestra furgoneta, y toda esta mancha marrón tiene 1,5 metros de potencia de puro excremento animal. Aquí tenemos otro tipo de corral. Este es el sur de Mongolia, se utilizan las piedras, los recursos naturales que tienes al abasto, y esta es una parte más del norte del país, en el que se utiliza la madera de los árboles. Pero la idea es que toda esta acumulación de materia orgánica queda preservada en los sedimentos que nosotros excavamos arqueológicamente. Y la hipótesis de trabajo que llevamos años, desde 2015, trabajando en ella, es que los campamentos nómadas arqueológicos se encuentran debajo de los actuales campamentos nómadas de invierno. ¿Por qué? Porque es el único lugar en el invierno en el que tú puedes estar. Colocas tu campamento nómada en otro lugar donde no estás cubierto de los vientos que vienen de Siberia a menos 50 grados, tus animales van a morir. Entonces, lo que estamos haciendo es prospecciones para localizar campamentos modernos, campamentos modernos de invierno, campamentos modernos de verano. La estructura es muy diferente. Los campamentos de invierno, como os he comentado, tienen corrales. Aquí tenéis la marca que deja el ger, que son estas tiendas de aquí durante todos los meses de invierno en el mismo lugar, pues deja también una marca, los corrales. Y luego los campamentos de verano, que son mucho más móviles, solamente dispones del ger y un pequeño corral donde se guardan a las crías de los animales y donde se les amarra para extraer la leche. Lo que hemos hecho, o lo que he hecho desde 2014, cuando empecé la tesis, y al acabarla, fue estudiar todos los diferentes ecosistemas o los tipos de campamentos que se generan en esos diferentes ecosistemas y los diferentes tipos de suelos, y así tener una caracterización de referencia para cuando nosotros podamos excavar los yacimientos arqueológicos. Y me baso sobre todo en las huellas materiales que deja en el paisaje, pues eso, el estiércol, los excrementos de los animales y esos sedimentos que van a ser muy ricos en materia orgánica. Todo eso lo ponemos en conjunto y nos va a dar información sobre las relaciones animales-humanos, el contexto del paisaje, manejo del ganado, organización social, migraciones, etc. ¿Cómo lo hacemos? Para detectar campamentos arqueológicos, pues hacemos prospección y geofísica. Es la prospección típica y tradicional, en el que se tiran líneas y se van recogiendo fragmentos de cerámica, por ejemplo, que pueden aparecer en superficie, y después se crean mapas de densidad, y donde tenemos más densidad de artefactos, ahí es donde abrimos trincheras y cogemos muestras de suelos. Otra técnica que utilizamos, la micromorfología de sedimentos, que nos va a proporcionar información clave cuando ya tenemos localizadas esas trincheras interesantes que nos han generado una gran acumulación de artefactos. Nos va a dar información sobre los procesos de formación, los procesos postdeposicionales, cómo se ha visto afectado ese depósito, ese yacimiento, y discriminar actividades relacionadas con el ser humano de las que son fenómenos naturales. Nosotros lo que hacemos es sacar bloques
intactos de esa secuencia estratigráfica y llevarla bien empaquetada y sin moverse dentro de lo que cabe. Ese bloque tiene que llegar intacto al laboratorio, aquí al Ambilab en Tenerife. Y aquí os dejo un vídeo de cómo es la extracción de un bloque, de un sedimento para micromorfología. Ahí los tenemos enyesados. Veis la capa negra, eso sería tenemos diversos niveles culturales en este perfil. Envolvemos bien el bloque y eso es lo que mandamos al laboratorio para después la fabricación de la lámina delgada y su observación al microscopio. Bueno, pues cuando ya tenemos localizado el yacimiento o el depósito que queremos analizar, otra de las técnicas que utilizamos es el análisis de lípidos e isótopos de compuestos. Lo que hacemos es secuenciar una columna estratigráfica, recogemos muestras de sedimento suelto, extraemos los lípidos de ese sedimento suelto a través de un proceso que veis aquí de la aplicación de diferentes disolventes para extraer diferentes fracciones de lípidos. Hay distintos tipos de lípidos. Algunos tipos de lípidos son los alcanos, tenemos la fracción aromática, las cetonas, los alcoholes, los ácidos grasos, otro tipo de lípidos. Yo normalmente trabajo con los alcanos y los ácidos grasos. Los alcanos son unos lípidos que se encuentran en las plantas, en los restos vegetales. Todas las plantas tienen alcanos y son las llamadas ceras vegetales, lo que da esa propiedad repelente del agua, para que os hagáis una idea de lo que sería la molécula. Después, una vez ya tenemos extraídos los diferentes tipos de lípidos, aquí los veis en las diferentes fracciones en forma líquida, ya los podemos inyectar en el espectrómetro de masas que tenemos en el laboratorio. Tenemos dos tipos de espectrómetros, uno de cromatografía de gases para el análisis de lípidos y otro para el análisis de los isótopos de esos lípidos, el isótopo de carbono o el isótopo del hidrógeno, el deuterio, del alcano. Es decir, nosotros lo que hacemos es analizar directamente el isótopo de la molécula de esa planta, con lo que tenemos una información mucho más precisa. Es una técnica que se utiliza muchísimo en ciencias ambientales para la reconstrucción de paleoambientes y ahora mismo se está empezando a utilizar en arqueología, dando buenos resultados. Bueno, pues cuando tenemos toda esta información, tenemos lo que llamamos nosotros nuestros biomarcadores. Ponemos en conjunto la información que tenemos a través de la micromorfología de suelos y del análisis de lípidos y de isótopos y podemos reconstruir pues, la cobertura vegetal a través de toda esa secuencia estratigráfica que os he enseñado, y si hay excrementos también podemos identificar el origen de ese excremento, qué tipo de animal lo originó, qué dieta se le dio al animal, si se le dio forraje en invierno, si la vegetación que comía o el tipo de pasto que comía era más de tipo bosque, más arbustiva o más de tipo herbáceas. También a través de los isótopos podemos saber pues, diferencias en las temperaturas. Esas plantas nos van a indicar si son de ambientes cálidos o fríos. Y el isótopo del deuterio, del hidrógeno, que su isótopo es el deuterio, nos va a dar humedad, la humedad del ambiente, si un ambiente era más árido o más húmedo. En general lo que nos interesa es reconstruir pues eso, toda como os comentaba, ¿no? El paleoambiente, la cobertura vegetal, y si podemos y tenemos la suerte de encontrar excrementos arqueológicos, también reconstruir la dieta animal de ese ganado. Bueno, y ya por último, cuando ya tenemos los datos más locales de lo que es el yacimiento o el depósito, utilizamos teledetección y análisis del paisaje para poner en relación esos monumentos y esos espacios domésticos, esos depósitos arqueológicos que hemos encontrado de ocupación antrópica, para estudiar cambios en el paisaje a lo largo del tiempo. Aquí tenéis en esta imagen el Paleorrío,
que ahora mismo no está activo, este es el río activo, pero aquí veis por dónde iba antes, cómo ha cambiado, y estos son los monumentos que tenemos a un lado y el otro del río y la distancia de los campamentos de invierno y de verano en una ladera. Entonces eso también nos interesa para saber el tipo de movilidad, las distancias que se recorrían y si esto tiene relación a cambios en el paisaje natural. Bueno, y la idea de escribir este proyecto y presentarlo a la Fundación Palar es porque en las campañas de trabajo de 2018, como veis aquí, en colaboración con la Western Kentucky University y el Museo Nacional de Mongolia, y el proyecto que me concedieron en National Geographic nos permitió ir a Sujangay y detectar nuevos lugares de habitación. Como os comentaba, los depósitos antrópicos donde vivía la gente, que son muy difíciles de detectar. Normalmente los suelos en Mongolia pues son muy de escasa profundidad, al metro y medio ya has llegado prácticamente al permafrost. Y tuvimos la suerte de encontrar 3 trincheras interesantes con depósitos culturales y sobre todo una, la ZK513, que tenéis aquí el perfil, que prácticamente tiene 2 metros de profundidad con una continuidad prácticamente total en toda la columna estratigráfica de ocupación humana. Las dataciones de radiocarbono ya nos las dieron el año pasado y va desde 4000 hasta finales de la Edad del Hierro. Entonces tenemos cerámica también del Imperio Xiongnu. Y tenemos resultados que creemos que coinciden con ese evento del megatermal del Holoceno, justamente donde se produce aquí un hiato en la ocupación del depósito. La idea del proyecto para la Fundación Palar es volver a este lugar y abrir en extensión una excavación sistemática en todas estas 3 trincheras, especialmente en esta que tiene tanta potencia y ocupación cultural, porque esto es solamente, como veis, una pequeña trinchera de 2 por 3 metros y en la que encontramos y hemos sacado toda la secuencia, como veis aquí. Después en 2019 decidimos hacer lo mismo pero en la zona central. Y también hemos encontrado nuevos depósitos arqueológicos que también queremos abrir en extensión. Y de hecho esa es la idea del proyecto, ¿no? Tenemos trincheras localizadas con depósitos culturales muy interesantes que prácticamente no existen en otros lugares de Mongolia porque los demás equipos se han focalizado en estudiar los monumentos funerarios. Y lo que queremos en el proyecto es aplicar todas esas técnicas, esas disciplinas que os he enseñado antes en esas trincheras, abrirlas en extensión y ver realmente si es un espacio arqueológico grande, si son espacios de habitación más pequeños, durante cuánto tiempo se reutilizaron esos campamentos, si continúan la secuencia continua desde hace 4000 años o hay algún momento también de interrupción. Y nada, ya para acabar, pues nada, esperamos que la aplicación de todas estas técnicas y análisis en esos yacimientos que ya tenemos localizados pues nos ayude a resolver estas incógnitas que todavía tenemos en Asia Central referentes al origen del pastoralismo y de la domesticación animal, y dar las gracias a todos los investigadores y entidades colaboradoras por ayudarnos en esta tarea y sobre todo dar las gracias a la Fundación Palar por financiar este proyecto que estoy segura que nos va a dar muchas alegrías y al menos muchos datos importantes, eso seguro, en el futuro. Y nada, os dejo aquí también las redes sociales a través de las cuales me podéis encontrar, en Instagram, en Twitter, mi correo electrónico por si alguien tiene alguna duda, pues que se sienta con la libertad de escribirme, hacerme preguntas sobre Mongolia, arqueología, etcétera. Y nada, esperamos veros pronto en este formato y con nuevas noticias sobre nuestro trabajo. Muchas gracias.